Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 5, 16 y 17. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Nosotros vamos a tratar dos puntos esenciales dentro del texto que hemos acabado de leer. El primer punto es andar en el Espíritu. Cuando hablamos de andar en el Espíritu, se refiere a la acción continua y diaria de vivir siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de el andar en el Espíritu, es un caminar constante de obediencia, donde muchas veces todas las decisiones que nosotros vamos a tomarla es en el andar en el Espíritu. Cuando tomamos esas decisiones se refiere el actuar y a la vez nosotros respondemos en conformidad con la voluntad divina. A esto es lo que un poco nosotros podríamos decir que nos referimos al andar en el Espíritu. Por eso usted va a ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, como leímos anteriormente, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora bien, una de las características que nosotros podemos mencionar conforme al verso que hemos leído, que el mismo apóstol Pablo le habla a los Gálatas, está diciendo, repito, andar en el Espíritu es como una invitación. Y decíamos anteriormente que cuando hablábamos del andar en el Espíritu se refiere a una acción continua. Es decir, cada vez que nosotros andamos en el Espíritu, no es que hoy voy a andar en el Espíritu y mañana y traspasado voy a hacer lo que yo quiera. No, es decir, el hombre espiritual no solamente se manifiesta por un momento. El hombre espiritual, yo diría de que debe de ser como un estilo de vida, debe ser su propia esencia. No es que hoy yo voy a ser espiritual, en 2 minutos voy a ser carnal, por decirlo así. Es decir, que cuando hablamos del andar en el Espíritu, repito una vez más, tiene que ver con la acción continua, diaria. Ahí cuando nosotros somos guiados por el Espíritu. Por eso Pablo dice, repite en el verso 16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una de las formas como nosotros no podemos satisfacer los deseos de la carne es cuando nosotros andamos en el lado opuesto. Es decir, si yo ando en el Espíritu, ese caminar continuo en conformidad con la palabra de Dios, es imposible de que yo pueda someterme y obedecer los deseos de la carne, debido a que estoy ocupado en las cosas del Espíritu. Por ende, si estoy ocupado en los deseos de la carne, se me hará difícil humanamente poder satisfacer y andar de manera continua en los deseos del Espíritu. Es decir, yo tengo que tomar esa decisión. Es decir, no es una obligación. El Espíritu de Dios no me va a obligar a que yo ande en el Espíritu, ni mucho menos la carne me va a obligar a que yo ande en el Espíritu o ande en su carne. Es decir, la carne tiene sus deseos, ellos se manifiestan, pero en mí está el querer como el hacer. En mí, en el yo, en el subconsciente, están las emociones, está la voluntad, están los sentimientos, y yo soy quien determino en qué tipo de hombre voy a caminar. Me explico. Yo como voluntad, yo determino a quién voy a obedecer. ¿Estoy dispuesto a obedecer a la vida del Espíritu o estoy dispuesto a obedecer la vida de la carne? Entonces ahí Pablo le está hablando al hombre, le está diciendo, andar en el Espíritu y no satisfagáis, no complazcan los deseos de la carne. Siempre va a haber una batalla. El Espíritu
quiere que busquemos a Dios, pero la carne se opone en que no busquemos a Dios. Estos se oponen entre sí. Ahora bien, yo como hombre que tengo conciencia, tengo ese libre albedrío, yo determino a quién voy a obedecer. ¿Quiero vida? Pues entonces tengo que caminar en el Espíritu. ¿Quiero paz? Pues entonces debo de caminar en el Espíritu. ¿Quiero gozo? ¿Quiero salvación? ¿Quiero regocijo, bendiciones del cielo? Pues tengo que caminar en el Espíritu. Amén. Por eso usted va a ver personas que siempre van a andar y manifestar una vida de miseria, una vida de pobreza espiritual, una vida de enfermedad, porque cada uno de estos hombres, por decirlo así, la vida espiritual y la vida carnal tienen sus beneficios. Si yo ando en el Espíritu, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber bendición, todo lo que tiene que ver con bendición. Pero si ando en la vida de la carne, pues entonces no voy a disfrutar la bendición. Entonces voy a comer de sus frutos, voy a comer de enfermedades, voy a pasar momentos difíciles. Ahora por eso Pablo repite en el verso 16, él está haciéndole una invitación no solamente a los creyentes de Gálatas, sino a los creyentes hoy en el siglo XXI, en la actualidad. Es como decir, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora bien, es importante destacar, número uno, que cuando hablamos de el andar en el Espíritu, hay tres características que quiero enumerar. La primera característica del andar en el Espíritu es la dependencia constante. La dependencia constante implica un proceso activo de yo ir tomando decisiones, pero que estén alineadas con lo que el Espíritu Santo de Dios o el Espíritu de Dios me está indicando. Y para que el Espíritu de Dios me indique el querer de Dios hacia mi vida en la tierra, de mí tiene que surgir esa dependencia constante. Por eso el andar en el Espíritu es la acción continua, y cuando yo de manera continua ando en el Espíritu, esa acción que está alineada a su palabra, entonces es ahí donde el Espíritu de Dios me va a indicar dirección, me va a indicar revelación, me va a impartir fortaleza y muchos beneficios que tienen que ver con las cosas de su reino, porque yo ando en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu, repito, no es un momento, sino un momento simultáneo. Cuando yo quiero, un día estoy en el Espíritu y otro día estoy en la carne. No, yo tengo que mantenerme. Sí, claro, como creyentes, como humanos, como naturales, siempre habrá momentos altos y momentos bajos, momentos de desánimos y momentos de fortaleza. Pero a pesar de los momentos bajos, de altos y bajos, siempre hay que tratar de mantenernos conectados, alineados a las cosas del Espíritu. Una de las segundas características del andar en el Espíritu, otra de las características, repito, del andar en el Espíritu, tiene que ver con la resistencia al pecado. Yo nunca como creyente voy a tener resistencia a lo que el pecado me brinda, a lo que la tentación me provoca, si yo no ando de manera activa en el Espíritu. De la única forma, como Pablo dice aquí, que cuando yo ando en el Espíritu, entonces tengo la capacidad de negarme a los deseos de la carne. Los deseos de la carne siempre van a ofrecerse, los deseos de la carne siempre se van a levantar, pero Pablo dice que cuando yo ando en el Espíritu, en otras palabras, puedo tener más resistencia, puedo ser más resiliente, puedo tener la fuerza en el Espíritu, puedo tener la valentía de decirle no a lo que no es de Dios. Por eso, esta segunda característica del andar en el Espíritu debe de existir en la iglesia, y se llama la resistencia al pecado. Por eso subrayo, el andar en el Espíritu es resistir a las tentaciones de la carne para poder vivir en el Espíritu, para poder vivir en santidad, para poder vivir una vida en pureza, en santificación. La gente nunca va a poder reflejar una vida genuina de santidad
santidad si no anda en el Espíritu. La santidad no se manifiesta desde la plataforma del andar de la carne. La pureza, la santificación, la santidad se manifiesta desde la plataforma de un andar continuo en el Espíritu. Alguien alaba la gloria de Dios. Y cuando yo entiendo esos principios, aunque el enemigo, la tentación, el pecado se levante, por el andar en el Espíritu recibiré la fuerza para resistir al pecado. Una de las terceras características del andar en el Espíritu es la sensibilidad. Atención, por favor, porque cuando ando en el Espíritu, yo vivo. Cuando ando en el Espíritu, esta acción continua, repito, es como el estilo de vida. Y ese estilo de vida no solamente va a depender de que soy espiritual cuando estoy en un culto. No significa que solamente voy a ser espiritual cuando tengo un micrófono en la mano o cuando tengo varias predicaciones al día o por el mes. No, el andar en el Espíritu no tiene que ver con las agendas que yo tenga, no tiene que ver con las participaciones artísticas o ministeriales o eclesiásticas. No, el andar en el Espíritu es parte de tu esencia. El andar en el Espíritu es un estilo de vida, y todo lo que es parte de tu vida y todo lo que es estilo de vida tiene que manifestarse en el púlpito y fuera del púlpito, en la casa, en el trabajo, en el hogar, donde quiera que tú estés. Ese andar en el Espíritu tiene que manifestarse. Y por eso aquí yo quiero subrayar la tercera característica del andar en el Espíritu. Se llama la sensibilidad. Esa sensibilidad implica ser sensible a la guía del Espíritu Santo en cada situación. Hay momentos que el Espíritu de Dios nos habla en momentos inesperados. Nos quiere dirigir, nos quiere guiar, nos quiere revelar. Él quiere que mi voluntad se sujete a su voluntad. Pero nunca nosotros como creyentes vamos a poder aceptar la voluntad de Él. Y es importante subrayar aquí, hay momentos que el querer de Dios se manifiesta y se revela y se da a conocer de muchas maneras, pero nosotros, al no estar en el Espíritu, no vamos a aceptar lo que Él quiere para la hora. Y por eso muchas veces nos vamos a convertir renuente, nos vamos a convertir rebelde, nos vamos a autorrevelar, nos vamos a oponer, porque desde la naturaleza de la carne es imposible sujetarnos a la vida del Espíritu. Estos se oponen entre sí, y como estos se oponen entre sí, también se va a oponer el hombre que quiere andar según los rudimentos y los deseos de la carne. Es decir, de la única manera como yo puedo obedecer a la voluntad de Dios, aunque para lo natural sea imposible cumplirlo, de la única forma que yo puedo aceptar es cuando yo ando en el Espíritu. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Es más, voy a decirle un poquito más. A veces hay cultos, hay eventos, hay actividades que la unción quiere moverse. La unción se está moviendo de manera especial. Hay gente que predican, hablan en lengua, y a veces la gente no le presta atención. ¿Sabe por qué? Por la falta de sensibilidad. Somos poco receptivos, aleluya, a lo que Dios está comunicando en el momento, porque muchas veces estamos más pendientes al hombre, o dependiendo de quién nos va a ministrar o quién no nos va a ministrar, y no nos estamos dando cuenta que cuando Dios va a usar a alguien, no se sujeta a la persona, no se sujeta al ambiente, pero cuando somos sensibles en el Espíritu, podemos tener el desarrollo del discernimiento en el Espíritu, y sobre todo la obediencia en aceptar, aleluya, la manera y el medio que Dios está usando para comunicarnos la palabra de Dios. Por eso, cuando somos sensibles, escuche palabra, nosotros hacemos lo que el Espíritu de Dios está indicando en el momento. Nosotros nos apartamos de lo que el Espíritu de Dios rechaza, y eso solamente se obtiene desde el andar, aleluya. Y el andar en el Espíritu nos dará esta característica, y es tener una dimensión de ser sensible en el Espíritu. Una de las segundas características, de los segundos principios que quisiera tocar,
he tocado el primer principio, que se llama andar en el Espíritu. El segundo principio que quiero tocar con ustedes es vivir en el Espíritu. Atención, cuando hablamos del andar, dije en pocas palabras que es la acción. Es decir, esa acción no depende del Espíritu de Dios, depende de que yo en la obediencia determine y decida ser guiado y que Él me guíe, que yo no haga mi voluntad. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión: ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Aleluya, alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Y ahora bien, para nosotros poder vivir en el Espíritu, tenemos que tomar esa decisión en el andar. Tenemos que tomar esa decisión, repito, andar en el Espíritu. Porque cuando andamos, entonces esto se convierte como nuestra morada. Cuando nosotros accionamos de manera continua, se convierte esto en nuestra identidad. Se convierte esto en nuestra esencia. Se convierte el andar como nuestro estilo. Y como es nuestra identidad, como es nuestra esencia, como es nuestro estilo de vida, el andar continuo en el Espíritu se convierte parte de nuestra vivencia. Y es ahí donde Pablo a los Gálatas no solo le dice que anden en el Espíritu, sino que vivan en el Espíritu. Y me impresiona o me llama la atención estas dos palabras, porque para poder vivir yo tengo que andar, yo tengo que anhelar, yo tengo que adquirir, yo tengo que desear el andar, el vivir, el sometimiento. Aleluya, porque cuando yo ando en el andar, yo no manifiesto mi forma de ser. Cuando yo ando, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cuando yo ando, no es mi estilo que se manifiesta. Cuando yo ando, yo cuido lo que la cruz, ay, 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 aleluya, lo que en la cruz se pagó, lo que en la cruz se derramó. Y es importante que yo entienda estos principios. Por eso es importante que para yo poder vivir, yo tengo que andar. Y decía que el vivir se refiere a una actitud constante del vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios no necesariamente hay que estar arrodillado. Es importante. En pocas palabras, hay gente que para ellos se les es difícil estar en comunión con el Espíritu de Dios, porque ellos entienden que la comunión depende de que ellos estén 24 horas en el templo. Y eso es bueno en varias áreas, en algunos momentos. Pero yo, cuando vivo en el Espíritu, yo puedo estar en comunión con Dios desde el trabajo, desde la universidad, desde mi casa, desde cualquier lugar, porque la comunión con el Espíritu de Dios no se sujeta a ambiente, no se sujeta a forma, no se sujeta a estilo y no se sujeta a lugares, porque la comunión, aleluya, viene de la morada y del santuario que se llama el espíritu del hombre hacia el Espíritu de Dios. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios en esta hora. Entonces, cuando yo vivo, aleluya, tengo que saber que el vivir es, número uno, una actitud constante. Y la actitud constante es que yo tengo que saber que no es que hoy voy a estar en el Espíritu y mañana no voy a estar en comunión. Hoy voy a estar en comunión y mañana voy a estar desenfocado, porque la actitud tiene que ver con la rectitud, y la rectitud tiene que ver con ser estricto, y esos elementos y otros más tienen que ver con mi carácter. Y como decía al principio, como es parte de mi carácter, tiene que ver con mi esencia. Alabado sea Dios. Entonces, esa actitud de vivir en el Espíritu de manera constante con el Espíritu de Dios me va a permitir que Él sea quien sea la vida en mi vida y el poder en cada aspecto de su ser. Es importante que yo sepa que el vivir en el Espíritu es la base que me va a permitir el andar. Es decir, el andar me va a permitir vivir en el Espíritu, pero el vivir en el Espíritu es lo que también me va a dar el acceso de yo andar y manifestar, aleluya, lo que yo vivo. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Por eso,
es importante subrayar aquí que usted va a ver que el apóstol Pablo en el capítulo 8, verso 9, él dice: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Me voy a detener de manera tranquila. Pablo dice, capítulo 8, verso 9: pero ustedes, en otras palabras, no fueron diseñados, no fueron creados para vivir según la carne. Fueron diseñados, en otras palabras, para vivir según el Espíritu. Ahora Pablo dice algo más acá, y él dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo voy a explicar en otras palabras. Él dice: ustedes no fueron diseñados para vivir según la carne, para hacer lo que la carne quiere que ustedes hagan. Ustedes fueron diseñados y creados para caminar conforme a la naturaleza del Dios al cual ustedes sirven. Ahora, de la única forma como ustedes pueden andar en el Espíritu es solo si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo que yo estoy entendiendo en pocas palabras es que yo no puedo fingir la espiritualidad. Yo no puedo fingir ser espiritual. Alabado sea Dios. En otras palabras, hay gente que a veces son tan carnal, tan desordenado, tan renuente en amar las cosas del Espíritu, que cuando ellos están pasando alguna circunstancia, ellos quieren fingir de que son espirituales, pero su naturaleza carnal lo delata que ellos están manifestando lo que no son. Alguien adora la gloria de Dios. Es decir, Pablo lo que está diciendo en pocas palabras, a pesar de que muestra que nosotros fuimos creados, en otras palabras, y diseñados o llamados para vivir según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es que de la única forma como podemos andar en el Espíritu es si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si nosotros como templo estamos limpios para que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, que si Él mora en vosotros, es la única forma como a través de lo que mora en mí se va a manifestar. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo fluir en lo que yo no tengo. Yo no puedo manifestar lo que yo no tengo. Es más, Cristo lo dice claro: de la abundancia del corazón habla la boca. Aunque yo quiera fingir que soy espiritual, el corazón me va a delatar y va a decir que yo soy un espiritual fingiendo. Soy alguien sobrenatural que estoy tratando de fingir y forzar lo que no tengo. Alabado sea Dios. Es decir, que si alguien quiere aprender a andar en el Espíritu, lo primero que tiene que procurar es el templo y santuario del Espíritu de Dios, porque esto no es con fuerza, esto no es con ejército, sino es a través de su Espíritu. Él es quien nos va a guiar. Él es quien nos va a hacer que seamos íntimos de Él. Alaba, cuando quizás nosotros no querramos o no queramos ser íntimos, mientras Él mora en nosotros, Él nos va a motivar a que sigamos orando cuando no podamos orar. Él nos va a motivar a que sigamos congregándonos cuando no nos podamos congregar. Él es que va a impartir fuerza cuando no haya fuerza. Él es quien nos va a guiar, nos va a corregir cuando nosotros estemos desalineados y estemos desviados. Por cuanto Él mora en vosotros, Él nos va a enseñar la manera de cómo Él quiere que nosotros andemos. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Entonces es importante de que usted se quede con este principio. Número 1, andar en el Espíritu. Y número 2, vivir en el Espíritu. Pero no quisiera despedir este sermón, esta enseñanza, sin decirle lo siguiente. Cuando hablamos del andar en el Espíritu, para mí, yo me llevaría 3 características de varias que hay, pero le voy a regalar 3. Cuando hablamos del vivir en el Espíritu, aleluya, es importante subrayar que dentro del andar o del vivir en el Espíritu se manifiesta la primera característica, y es la identidad espiritual. Lo voy a repetir: la identidad espiritual. La identidad espiritual tiene que ver con el vivir en el Espíritu, y el vivir en el Espíritu implica poder reconocer que tu nueva identidad está en Cristo y que ahora vives bajo su control y no bajo el control de la carne. Lo voy a decir en pocas palabras: cuando yo vivo en el Espíritu, en otras palabras, esa es tu identidad. Ya tú no vives bajo el control de la carne. Tú no haces, ni hablas, ni actúas
actúa por lo que la carne quiera que tú hagas. Cuando tú vives conforme a la carne, tú estás bajo el control de la carne. Por eso hay gente que son naturales y se les es difícil andar en el Espíritu, porque de la única forma como yo puedo andar y vivir en el Espíritu es cuando yo me desconecto, me desvinculo de lo negativo para conectarme a la fuente correcta. Si estoy conectado a una fuente de agua amarga, entonces es lo que voy a manifestar. Alabado sea Dios. Manifestando agua amarga, es imposible que yo pueda manifestar agua dulce. De hecho, Cristo lo dijo claro: una fuente no puede dar dos aguas, tiene que ser agua dulce o agua amarga. Es decir, yo le invito a usted, quiere andar en el Espíritu, pues entonces tiene que desconectarse de las obras y de los deseos de la carne. Quiere andar en la carne, pues entonces siga como cree usted que debe de andar. Es decir, andar o vivir en el Espíritu, uno, es la identidad. La segunda característica del vivir en el Espíritu es la transformación continua. Atención, por favor, porque el vivir en el Espíritu trae consigo una transformación continua. La transformación continua es donde el Espíritu Santo te renueva de manera interna. Oiga lo impresionante, para que usted entienda que el ser espiritual no es ser de la noche a la mañana. Ser espiritual no es porque yo ayuné 40 días. Ser espiritual no es porque yo tenga cana. Ser espiritual no es porque tenga más años que cualquier hermano dentro de la congregación, o tenga los mejores dones, o tenga los mejores ministerios. Alabado sea Dios. Aleluya, aleluya. El ser espiritual es algo genuino, es algo transformador. Por eso el ser espiritual no es algo que yo me lo invento. El ser espiritual no lo va a definir la ropa, aunque es bueno. Alabado sea Dios. El ser espiritual no lo va a definir mi lenguaje, mi dialecto, mi forma de hablar. Aleluya. Lo primero que va a acontecer en el vivir en el Espíritu, aparte de que es tu identidad espiritual, tiene que ocurrir una transformación continua. Es decir, hoy yo soy espiritual, hoy usted es espiritual, pero no significa que aunque eres maduro por un momento ya eres perfecto. No, esa transformación no ha llegado a su final. Esa transformación, por cuanto eres espiritual, tiene un progreso, tiene un proceso. Hoy eres maduro, pero mañana Dios te llevará de gloria en gloria, porque cada vez que Dios te lleva en la transformación para vivir en el Espíritu, aleluya, Él está elevando tu dimensión de vivir y de lo que es andar en el Espíritu. Porque cuando logramos el andar y el vivir en dichas dimensiones y etapas, entonces estamos preparados para acceder a cosas sobrenaturales. Es importante que yo pueda subrayar esto aquí, porque el vivir en el Espíritu es la transformación continua, donde el Espíritu Santo, uno, me va a renovar internamente. Y cuando hablamos de renovarnos internamente, Él va a transformar nuestra mente, Él va a transformar nuestros deseos, Él va a transformar nuestros corazones, para que tu vida sea una expresión del carácter de Dios. Es imposible que mi vida sea una expresión del carácter de Dios hasta que en primer lugar el Espíritu de Dios me transforme internamente. Ya no pensarás como pensabas en el mundo. Tus deseos no serán según los rudimentos o los deseos del mundo. Aleluya. Estos son áreas que Dios en tu vida tiene que moldear, tiene que transformar, tiene que purificar. Alabado sea Dios, porque eso es parte de tu carácter, eso es parte de tu esencia, eso es parte de tu identidad. Por eso hay creyentes que mientras más tiempo tienen en el Evangelio, ellos no han logrado que su vida sea una expresión del Cristo que vive, ser una expresión del Espíritu de Dios que mora en ellos, porque en ellos hay una mezcla. Ellos tienen a Dios, tienen los años del Evangelio en su vida, pero todavía sus deseos están desconectados a los deseos de Dios. Alabado sea Dios. Sus emociones son contrarios al querer de lo que Dios está comunicando. Entonces, para que la gente pueda saber, pueda Dios usarlo como conducto, es necesario que Dios pueda
alinearte de manera interna, transformar tu mente, porque luego que Dios transforma tu mente de manera interna, entonces Dios cambia tu deseo, cambia tus intenciones, cambia tu voluntad, cambia todo lo que eres internamente. Entonces ahí serás un conducto purificado para ser una expresión del carácter de Dios. Así que llego a la parte final de esta primera enseñanza. Para vivir en el Espíritu, nosotros, o cuando vivimos en el Espíritu, recibiremos una tercera característica y se llama el poder para vivir. Diga conmigo: el poder para vivir. Cuando recibo el poder para vivir, allí yo puedo vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu significa que el Espíritu de Dios me dará la fortaleza y el poder para vivir según los principios del reino y poder superar las pruebas y poder manifestar el Espíritu o el fruto del Espíritu, según el libro de Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Cierro aquí. Nosotros queremos andar, nosotros queremos vivir, y aunque nosotros nos esforcemos, ayunamos, oramos, siempre habrán tentaciones, siempre habrán oposiciones, siempre habrán guerras, siempre habrán tentaciones, siempre habrán demonios, infiernos que se van a oponer, aleluya, a que tú puedas vivir de manera constante. Sí, Dios sabe que hay una guerra, Dios sabe que hay una lucha, Dios sabe que tú sabes y deseas vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Por eso, aunque Dios sabe que tú sabes, que Él sabe que tú quieres vivir en el Espíritu, alabado sea Dios, Él sabe que por lo menos lo estás intentando. Y Él te dice: por cuanto estás intentando andar y vivir en el Espíritu, una de las terceras características que Dios subraya aquí es darte el poder para que puedas vivir. Porque cuando te da poder para que puedas vivir, te dará la fortaleza para que puedas vivir no según los deseos de la carne, sino según los principios del reino de Dios, y pueda tener la capacidad de superar las pruebas y de poder manifestar sobre todo los frutos del Espíritu. Dios te bendiga.